Vida y obra del padre San Pío de Pietrelcina. El padre Pío pasó por muchos sufrimientos y adversidades, pero hoy todavía los milagros, sus curaciones y sus obras extraordinarias son ejemplos maravillosos para todos nosotros. La juventud del padre Pío. Francesco Forgione, más conocido como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia. Sus padres se llamaban Orazio Forgione y María Giuseppa de Nunzio. Fue bautizado el día después de su nacimiento, vivió su infancia y sus años de juventud en Pietrelcina en un ambiente campestre, sereno y tranquilo, entre la casa, la escuela y la iglesia. La idea de entregar su vida por completo a Dios estuvo presente desde pequeño. Uno de sus directores espirituales, el capuchino padre Agostino Daniele, contó que a los 5 años de edad comenzaron los éxtasis y las apariciones para el padre Pío. Otro de sus directores espirituales, el padre Benedetto Nardella, en alguna de sus notas indicaba: a los 5 años ya siente la necesidad de entregar su vida al Señor. Sobre el altar se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús, que le hace señas de acercarse y le coloca su mano en la frente. Desde aquel momento sintió crecer en él fervor de amarlo y entregarlo todo a Jesús. A los 12 años recibió la primera comunión y al año siguiente la confirmación. Noviciado y su vida como fraile. Francesco deseaba llegar a ser un fraile capuchino. Su deseo se realizaría el 6 de enero de 1903, cuando entró en el convento de Morcone, Benevento, en el noviciado de los frailes menores capuchinos de la provincia religiosa de Sant'Angelo, Foggia, Italia. El 22 de enero de 1903 vistió el hábito de capuchino y tomó el nombre de hermano Pío. El 22 de enero de 1904 emitió la profesión de los votos simples y a continuación fue transferido al convento de Santa Elía en Pianici, Campobasso, en el cual el 27 de enero de 1907 emitió la profesión de los votos solemnes. Durante los años 1904-1909, el padre Pío viajó por varios continentes para completar sus estudios escolásticos y teológicos. Estuvo obligado constantemente a regresar a su casa por motivos de salud. El 18 de julio de 1909 fue ordenado diácono en la iglesia del convento de Morcone. Su enfermedad y la vida de sacerdocio. Siempre por razones de salud, el hermano Pío se vio obligado a permanecer en Pietrelcina, acogido por su familia. A finales de 1916 fue asignado al convento de Sant'Anna en Foggia. El 10 de agosto de 1910 fue nombrado sacerdote en la capilla del Duomo Benevento, con la presencia únicamente de su madre, ya que su padre había emigrado a América. Su permanencia en Pietrelcina se caracterizó por ejercer en el ministerio sacerdotal en colaboración con el párroco, desde una vida de plegarias intensas hasta una constante correspondencia con sus padres espirituales. Desde septiembre de 1911 empezaron a aparecer en sus manos los primeros estigmas no permanentes. El acontecimiento se repitió prácticamente cada semana hasta 1918. En este periodo el padre Pío estaba siempre enfermo, sujeto a constantes acosos particularmente diabólicos y visitado por múltiples visiones celestiales. El 6 de noviembre de 1915 fue llamado a las armas en el distrito de Benevento y transferido inmediatamente a Nápoles. Su breve época militar fue interrumpida debido a largas licencias médicas y termina el 16 de marzo de 1918, cuando por sus pésimas condiciones físicas le dan la baja. Estigmas y dones místicos. Los años de los fenómenos místicos y dones divinos. El 28 de julio de 1916, acompañado del padre Paolino, llega por primera vez a San Giovanni de Rotondo. En aquel convento es retenido provisoriamente y se convierte en su residencia hasta su muerte.
En los primeros 2 años, el Padre Pío continuó su correspondencia epistolar con sus directores espirituales, con sus hijas espirituales y con las numerosas almas que se reunían ante él. En el convento recibe el cargo de director y docente de los seminarios. Llegado el momento justo, se forma alrededor del Padre Pío un grupo de fieles deseosos de seguirlo espiritualmente. Nace el primer grupo de oración. En 1918 fue para el Padre un año rico en fenómenos místicos y dones divinos. Aflicciones y adversidades. Los años de calumnias y acusaciones. Este período fue muy movido y doloroso en la vida del Padre Pío. En 1919 surgieron algunos artículos periodísticos sobre la estigmatización del Padre Pío y se inician rumores de locura, cada vez más abundantes, dirigidos hacia el convento de San Giovanni de Rotondo. Los devotos concurren principalmente para escuchar su misa y para hacerse confesar. Se inicia el vórtice de calumnias y acusaciones en contra del Padre Pío. La Santa Sede se vio obligada a intervenir imponiendo restricciones al Padre Pío y disponiendo su alejamiento del convento de San Giovanni de Rotondo. Esta decisión provocó una fuerte reacción de los devotos, los cuales se alzaron preocupados sobre la posible transferencia del Padre Pío. La orden se suspende poco después. Paralelamente se realizan numerosas inspecciones médicas y espirituales de parte del Tribunal Supremo de la Santa Sede. El Padre Pío en este período continuó su vida de plegarias apostólicas en el ministerio de la confesión, en la perfecta obediencia de sus superiores y la jerarquía eclesiástica. Suspensión del ministerio. Años de segregación. El 9 de junio, la Santa Sede ordenó al Padre Pío la suspensión de todos los ministerios, con excepción de las misas, que habría tenido que realizar solo y sin fieles, en la capilla interna del convento. Durante todo el periodo de segregación, que duró hasta el 15 de julio de 1933, la vida del Padre Pío se desenvolvería así: aproximadamente 2 horas para la celebración de la misa, plegarias y oraciones hasta el mediodía, interrumpidas por aproximadamente 1 hora de estudio, en la tarde más plegarias desde el atardecer hasta casi la medianoche. Peregrinos y penitentes. El 16 de julio de 1933, el Padre Pío recibió el permiso para celebrar nuevamente misa en la iglesia. Sucesivamente le viene otorgada la facultad de confesar solo a los hombres y algunos meses después a las mujeres. Retomó su ministerio mártir del confesionario. Las penitencias que ocurren para recibir la absolución sacramental crecen de manera impresionante. Los superiores del convento están obligados a disponer de un sistema de reserva para poder manejar la gran cantidad de personas y mantener el orden. Los fieles también concurren numerosos para participar en su misa. La iglesia del convento es incapaz de contener tantas personas. Tanto es así que el 5 de junio de 1954, el Padre Pío se vio obligado a celebrar la misa al aire libre en la plaza exterior de la iglesia. Durante este periodo se registran visitas de ilustres personajes intelectuales y políticos provenientes de todas partes del mundo. El Padre Pío fundó los grupos de oraciones en respuesta a las apremiantes apelaciones del Papa Pío XII, que invitaba a la plegaria. «Démonos qué hacer», dice recogiéndose la manga. «Respondamos nosotros primero a esta apelación dejando al pontífice de Roma». Hoy se cuentan al menos 2000 difusiones en todo el mundo. Durante los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío fue un ángel esperanzador de numerosas esposas y madres que iban con él para pedir oraciones dedicadas a sus seres queridos que se encontraban en combate y tener noticias de su suerte. También este período de relativa calma no faltaron las penumbras, en particular las cartas anónimas que desacreditaban su conducta moral. El Papa Giovanni XXIII ordenó posteriormente investigaciones sobre el Padre Pío. Un decreto de la Santa Sede condenó algunos libros no autorizados sobre la vida y obra del Padre Pío. Los últimos años de vida del Padre Pío. Una misteriosa enfermedad iniciada el 25 de abril de 1959 terminaría el 7 de agosto durante la visita de la Virgen de Fátima en San Giovanni Rotondo.
El Padre Pío atribuyó su curación a la intervención de la Virgen. El 30 de julio al 17 de septiembre, la visita apostólica de Monseñor Carlo Macari hace explotar nuevamente el caso Padre Pío. La prensa ataca con violencia a las jerarquías eclesiásticas, la orden de los frailes capuchinos y al convento de San Giovanni de Rotondo. La condición de su salud fue empeorando conforme pasaron los días. Padre Pío camina con mucha dificultad y poco a poco necesitó usar la silla de ruedas. A menudo no lograba celebrar la misa, y el hecho comienza a desatar preocupación entre los fieles. Cada vez más y frecuentemente el Padre Pío prefería permanecer solo y rezar. El 24 de noviembre de 1961, por concesión de la Santa Sede, comienza a celebrar la misa sentado. El 10 de agosto de 1960, el Padre Pío celebró 50 años de sacerdocio. En 1962 y los años siguientes recibió la visita de numerosos obispos y otros prelados directamente desde Roma por el Concilio del Vaticano. Último periodo de su vida. El 22 de septiembre a las 5, el Padre Pío celebró la Santa Misa. Al finalizar, tuvo un fuerte colapso sobre el altar. Se aproximó al confesionario para confesarse, pero por su mal estado debió desistir. A las 10:30 bendijo a la multitud que se reunía en la plaza fuera de la iglesia. A las 18 bendijo a los fieles reunidos en una plegaria en la iglesia. En el corazón de la noche, a las 2:30 del 23 de septiembre de 1968, muere, después de haber hecho la confesión sacramental, renovando los votos religiosos y recibiendo el sacramento de la unción de los enfermos. El cuerpo estuvo expuesto durante 4 días en homenaje a los devotos del pueblo y los fieles. A las 15:30 del 23 de septiembre se celebra el solemne funeral al cual asistieron aproximadamente 100.000 fieles. A las 22:30 del mismo día fue sepultado. Venerable, beato y santo. El 20 de marzo de 1983 inicia el proceso para la canonización del siervo de Dios. El 21 de enero de 1990, el Padre Pío es proclamado venerable por el Papa Juan Pablo II. El 2 de mayo de 1999, el Padre Pío es declarado beato en una celebración memorable en la Plaza de San Pedro, precedida por el Papa Juan Pablo II. El 16 de junio de 2002, el Padre Pío es proclamado santo por su santidad Juan Pablo II. La memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina está insertada en el calendario romano el 23 de septiembre, día de su ascenso al cielo.